modelos. Que nos fuimos muy lento en las primeras etapas. Creo que nos quedamos aquí en esta última, ¿no? Que era básicamente lo que en un momento dado, Frank en el 85 mencionaba en relación a lo que era la psicoterapia implícita. Eso sí logramos verlo, sí recuerdo que revisamos que uno de ellas era, uno de esos enfoques era el no hacer daño, ¿sí se acuerdan? Que va relacionado con el principio de no maleficencia, ¿verdad? Realizar una exploración completa, dejar al paciente que hable y además estos dos aspectos también muy importantes. Entonces, creo que aquí nos quedamos en los modelos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces podemos decir que durante los últimos 20 años, ¿verdad? Más o menos hemos sufrido algunos cambios, ¿verdad? Hemos estado viviendo una polémica sobre lo que es el papel del paciente en la toma de decisiones médicas, ¿verdad? Polémica que ha estado marcada por el conflicto entre la autonomía y la salud, entre lo que son los valores del paciente y los valores del médico. Ambos personajes, ¿verdad? O seres humanos, por llamarlos así, pues manejan ciertos tipos de valores. Y hay que recordar que precisamente estos valores son los que nos mueven a nosotros, ¿sí? Entonces, esta confrontación, ¿verdad?, de valores del médico y del paciente, prácticamente engloban tanto las expectativas de los médicos y pacientes como los criterios éticos y legales de los códigos médicos y además el consentimiento informado y el concepto de mala práctica. Todos aspectos importantes que se dan, ¿verdad?, durante este momento tan importante que es la relación médico-paciente, ¿sí? Entonces, querramos o no, debemos de manejar estos aspectos de manera adecuada, los criterios éticos y también de tipo legal, ¿sí? Que ya están establecidos, ¿verdad? Obviamente, pues, por las autoridades competentes, quienes de alguna manera son los responsables de que se respeten, ¿verdad? Estas leyes, estas normas que ya están establecidos, ¿verdad? Y que van dirigidos a la sociedad, ¿sí? Además, hay otros aspectos muy importantes que van relacionados con lo que es la bioética, y en este caso aquí se menciona el consentimiento informado, ¿sí? Creo que esto también ya lo habíamos revisado porque les pregunté si sabían qué era el consentimiento informado y que alguien me contestó por ahí que era básicamente el hecho de aceptar, ¿verdad?, un procedimiento por parte del paciente, que una vez que éste ha sido informado de manera adecuada, cuáles son los riesgos, cuáles son los pros, cuáles son los contras de determinada toma de decisión que establezca el médico, ¿sí? Y obviamente, pues todo esto va de la mano con el concepto de una mala práctica cuando de alguna forma no se respeta lo que aquí estamos mencionando, ¿sí? Entonces, este confrontamiento de valores y de necesidades, expectativas, por llamarlo también de otra manera, son los que de alguna forma son los que nos crean los conflictos, ¿verdad? De alguna forma, el paciente va con algunas necesidades y obviamente por algunas expectativas, y el médico también tiene algunas expectativas en relación a lo que espera de su paciente que está aquí del otro lado, ¿sí? Entonces, esa es la parte que debemos de ver y vamos a hacer un poquitito más profundización, por llamarlo así, de esta parte que les estoy hablando y que tiene que ver con la comunicación entre esas dos personas. Entonces, vamos a describir entonces 4 modelos de relación médico-paciente, ¿verdad? Sobre todo enfatizando las distintas concepciones que cada uno realiza de los objetivos de la relación, las obligaciones del médico, el papel que deben desempeñar los valores del paciente y la forma de concebir la autonomía del mismo. Y estos básicamente son estos 4 modelos. Por un lado tenemos el modelo paternalista, que ahorita vamos a ver sus características. Tenemos el modelo informativo, el interpretativo y el deliberativo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ello y si es necesario, pues ponemos ejemplos, si no, esto no queda muy claro, ¿sí? ¿Qué nos dice el modelo paternalista? Como su nombre lo dice, ¿verdad? En él, la interacción médico-paciente asegura que el paciente reciba las intervenciones necesarias y que mejor garantizan su salud y bienestar. Nada más con este primer párrafo, estamos rápidamente identificando que es un modelo que está centrado básicamente en las necesidades del paciente, en que éstas se vean que
satisfechas o subsanadas, ¿sí? Con este fin, los médicos van a utilizar o deben de utilizar sus conocimientos para determinar la situación clínica del paciente, es decir, hacer un diagnóstico lo más certero posible y oportuno, y también para elegir qué pruebas diagnósticas y tratamientos son las más pertinentes o adecuadas con objeto de restaurar la salud del paciente, calmar su dolor o mejorar su estado de salud en términos generales. Por lo tanto, el médico debe de dar al paciente a través de este modelo una información ya seleccionada que le conducirá a consentir la intervención que, según el médico, debe ser la mejor. Entonces, las características de este modelo básicamente es que está centrado precisamente en el paciente y donde este personaje, que es el médico, orienta todas sus conductas o actividades a satisfacer las expectativas o necesidades de este paciente, pero de una manera adecuada, ¿sí? Con un buen control de los insumos, ¿verdad? Con buenas decisiones terapéuticas, que estas sean también oportunas, ¿sí? Y que de alguna manera se reflejen en un restablecimiento de la salud cuando éste llega por enfermedad lo más pronto posible. Ese es el modelo paternalista. Hay otro modelo que es el informativo, que ustedes inmediatamente van a hacerse una idea de qué se trata este modelo al hablar de información únicamente. Aquí el objetivo de la relación médico-paciente es brindar al paciente toda la información relevante para que pueda elegir la intervención que desee, tras lo cual el médico la va a llevar a cabo una vez que esto se haya dado. Es decir, aquí entra una parte muy importante que se llama consentimiento bajo información o consentimiento informado. Yo, médico, obviamente voy a llevar a cabo, ¿verdad?, en esta persona que es el paciente, algunos procedimientos que de alguna manera le pueden incluso ser riesgosas. Una exploración ginecológica en una mujer, ¿verdad? Una exploración en un varón de oído, ¿verdad? De boca, ¿verdad? O de cualquier otro sitio, incluso hasta un tacto rectal, ¿verdad? Son muchos los procedimientos que se pueden realizar en un consultorio, e incluso esto es más evidente cuando se hacen procedimientos más complejos como son los métodos invasivos. Llamados métodos invasivos aquellos en el cual utilizamos algo, ¿verdad?, ajeno al organismo del paciente para poder hacer un método diagnóstico o hacer un método terapéutico, ¿sí? Llámese hacer una endoscopía, llámese también tomar una biopsia, incluso aplicar una inyección, ¿sí?, un medicamento por vía parenteral. Hay muchos procedimientos que de alguna manera estamos invadiendo al paciente, le estamos poniendo en riesgo, y para ello yo, médico, necesito forzosamente explicarle a mi paciente cuáles son los riesgos de determinada acción que yo voy a realizar con él. Entonces, por lo tanto, una vez que yo le he informado de manera adecuada a esta persona, lo que puede suceder o cuáles son los riesgos, entonces el paciente me tendrá que firmar algo que se llama consentimiento informado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un papel que juega el médico, y además algo muy importante que no debemos de perder de vista, sobre todo desde el punto de vista bioético. Tómenlo en cuenta ahorita que ustedes están comenzando con esta carrera. Hay algo que se llama consejería en la medicina, que va en relación a lo que es un consejero. ¿Cuál es el papel de un consejero? Es precisamente brindar información sobre alguna necesidad que se tenga por parte del paciente en algún procedimiento, ¿sí? Ejemplo, llega una señora que requiere o que necesita o solicita un método anticonceptivo, ¿sí? Yo, médico, le ofrezco toda la información necesaria sobre la cantidad o la diversidad de métodos anticonceptivos que existen. Les voy a hablar sobre sus pros, y también les voy a hablar sobre sus contras. Pero dentro de esta información que yo le voy a dar, nunca debe de haber la intención de convencer a la mujer de que utilice determinado método, porque entonces yo ya estoy sesgando, yo ya estoy orientando a la mujer a que escoja este método. Simplemente yo le digo qué tengo, qué existe más bien, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, y ella debe de tomar la decisión de manera independiente, de acuerdo a lo que más le convenga. Eso es realmente una consejería, y esto entra dentro de este modelo que es el informativo.
¿Queda claro esta parte en relación al modelo informativo? Sí. Muy bien, ok. Entonces, para ello el médico informa al paciente sobre el estado de su enfermedad, la naturaleza de los diagnósticos posibles, las intervenciones terapéuticas, lo que les decía hace un momento, la naturaleza y probabilidad tanto de los beneficios como de los riesgos asociados a cualquier tipo de intervención y sobre la incertidumbre del conocimiento médico. Es decir, cuando el médico realmente desconoce sobre cuál será el origen o naturaleza de su problema, hay que ser lo más honesto posible y decirle al paciente, definitivamente yo no tengo los recursos necesarios para seguirlo manejando y por lo tanto lo voy a derivar con quien sí podría hacerlo. Es por mencionar algunos ejemplos. Entonces, todo esto forma parte de este modelo que, como observarán, es también muy extenso, ¿cómo les diré? Abarca varios aspectos, sobre todo, ¿sí? De tipo informativo, ¿sí? Entonces, el médico aquí juega un papel muy importante como orientador. Es más, miren, ustedes mismos cuando sean médicos generales, porque es lo primero que van a lograr ser un médico general y den consulta, ¿verdad? Siempre deben de informarle al paciente todo lo necesario en relación a la enfermedad y su tratamiento. Es decir, a ver señora, a ver señor, usted va a tomar este medicamento a estas dosis, este medicamento que se llama así, le va a servir para su presión, para su azúcar, lo va a tomar con esta cantidad o esta dosis, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Además va a llevar esta dieta, va a llevar este ejercicio. ¿Entendió usted? Pues sí, a ver, repítamelo. Repítamelo usted para saber exactamente o confirmar que usted me entendió lo que yo le traté de decir. Y cuando al paciente, obviamente, ya no le puede repetir exactamente lo que yo le dije, esto significa que no me entendió. Eso es algo que como médico debemos realizar. No demos por sentado de que el paciente siempre nos entiende los mensajes. Es una manera de retroalimentarnos. Creo que ya lo habíamos comentado en su momento. Retroalimentarnos y estar seguro de que realmente mi paciente tiene la información necesaria para llevar a cabo su tratamiento de manera adecuada. Esto es parte de este modelo. Tenemos un tercer modelo que es el interpretativo. Aquí el objetivo de este modelo, ¿verdad? Es determinar los valores del paciente y qué es lo que realmente desea en ese momento. Y una vez que hemos identificado su necesidad, pues ayudarle así a elegir de entre las diferentes intervenciones médicas disponibles aquellas que satisfagan sus valores. Algo muy parecido a lo que mencionamos anteriormente. Yo tendré que identificar realmente qué es lo que el paciente necesita o quiere en base a estos valores que él ha manejado, ¿verdad? Y yo, por otro lado, buscar la mejor alternativa para su control o su curación, ¿sí? Es la forma en como yo interpreto su comportamiento, su actitud, sus necesidades,